¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues empezamos este programa. Vamos a tratar un tema que parecería como que no tiene mucha relación con la divina voluntad, pero creemos que es importante el aclarar un poco sobre el infierno, ¿sí? El infierno es un tema que pues se presta a tantísimas interpretaciones, fantasías, cuentos, en fin. Queremos centrar un poco el infierno desde la revelación de Jesús, revelación tanto en María Valtorta como en Luisa, y tratar de ir aclarando ciertas cosas, ciertas dudas, y sobre todo cosas que son, incluso en el Evangelio, nos han dejado con dudas. O sea, en pasajes, sobre todo, como por ejemplo los endemoniados de Gerasa, en donde realmente las cosas son muy, muy curiosas, ¿no? Lo que pasa ahí. Y los ejemplos que Jesús nos propone en ese pasaje, también creo que no lo hemos como comprendido totalmente. Así que pues vamos a empezar, vamos a tratar de ver el infierno desde primero, ahorita en Biblia, en este pasaje de los endemoniados de Gerasa, y después nos vamos a ir a Valtorta, ¿sí? Lo que Jesús habla del infierno en los cuadernos del 44. Así que, por favor. Comenzamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. En el versículo 29 dice: Y se pusieron a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo? Curiosa frase. Primero, el demonio sabe quién es Jesús, por supuesto, ¿no? O sea, no hay la menor duda. O sea, pero la siguiente frase es muy interesante. ¿Qué acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y uno se pregunta, ¿acaso el demonio no está atormentado? ¿No está en el infierno ya el demonio? Entonces, esta frase es muy curiosa. ¿Qué está pasando? Está demonios dentro de personas, y desde la persona los demonios pueden actuar. O sea, desde la persona el demonio vamos a decirlo así, de esta manera, se apodera de aquella persona, le sugiere, y la persona actúa de acuerdo a lo que el demonio está queriendo que haga. ¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Entonces uno se pregunta, bueno, si el demonio está condenado, debería de estar sufriendo, debería de estar ya en la ausencia de los bienes que Dios tiene. Sin embargo, o sea, las palabras del demonio nos dan a entender que aún estando condenado, si está actuando a través de una persona, de un ser vivo, entonces el demonio todavía tiene la posibilidad de actuar con su voluntad demoníaca. Porque el demonio tiene una voluntad, igual que nosotros, no humana, sino angélica, pero que le permite llevar a cabo sus obras, sus propias obras, a su libre voluntad. Entonces, aparentemente, él está haciendo una vida, pero una vida relativamente igual que la nuestra, haciendo lo que él desea hacer y siguiendo una estrategia o una finalidad que está muy bien marcada en su mentalidad. Entonces, primera cosa, ¿acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué les dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Cállate. O sea, simplemente cállate. No dialoga.
Jesús no dialoga con el demonio, Jesús no se pone a investigar, simplemente es una orden, cállate y sal de él. Entonces el demonio hace una petición, cosa rara, pero bueno, hace una petición. Y le dice, bueno, si nos vas a sacar, cuando menos, déjanos entrar en esos puercos. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el motivo? O sea, el demonio en unos puercos, ¿qué es lo que querrá hacer? Muy sencillo. Si unimos lo anterior, o sea, ¿qué acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y ahora, cuando menos déjanos entrar en los puercos, bueno, quiere decir que cuando menos déjanos seguir actuando, aunque sea a través de un animal, ¿sí? Aunque sea. Pero si no me dejas actuar en algo o en algún animal o en alguna persona, entonces sí me vas a atormentar antes de tiempo. Entonces Jesús les da el permiso, les dice, sí, entren. Y cosa curiosa, los puercos se corren, llegan a un precipicio, se avientan y se suicidan. Los caen al mar y se ahogan. Y uno dice, ¿qué demonio tan tonto? Sí. O sea, quería entrar en un puerco para poderse suicidar. Pues no, yo creo que este es el ejemplo que decíamos ahorita al principio del programa, que Jesús nos deja a través de este pasaje, ¿no? Que ni siquiera los puercos toleran la presencia del demonio en ellos. Sí. Ni siquiera los puercos. Y prefieren, con su voluntad animal, desprenderse incluso de la vida con tal de no tener aquel ser en su interior. Ejemplo maravilloso para nosotros. Ojalá y nosotros actuáramos como los puercos. No dejar entrar, no dejar actuar al demonio en nosotros. Sin embargo, la vida que llevamos nos lo presenta totalmente el contrario. O sea, nosotros preferimos tener al demonio en nosotros porque el demonio es el que nos incita, nos está empujando a escoger el mundo en la carne y a él mismo en vez de Dios. ¿Sí? Entonces es un pasaje muy, muy curioso y que se repite, bueno, Jesús lo retoma y lo pone también en las revelaciones de María Valtorta, ¿no? O sea, aquí dice en el Hombre Dios, en el escrito del 11 de junio de 1945, dice: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Ha llegado la hora de nuestro castigo, porque has venido antes de tiempo a atormentarnos. Si se fijan, es exactamente igual a lo del Evangelio, ¿no? Uh-huh. En fin, era una simple introducción, o sea, que a veces no hemos todavía como valorado, entendido bien esto de quién es el demonio, dónde está, cómo actúa, ¿sí? Ahora vamos a un relato ya de Jesús describiéndonos el infierno. Dice, es en el cuaderno del 44, el 15 de enero de 1944. Dice Jesús a María Valtorta: una vez te hice ver al monstruo de los abismos, hoy te hablaré de su reino. No puedo tenerte siempre en el paraíso. Recuerda que tú tienes la misión de evocar en los hermanos las verdades que han olvidado demasiado. Pues en este olvido que, en realidad, es desprecio por las verdades eternas, se originan tantos males para los hombres. Por lo tanto... Espérame tantito, o sea, aquí nos está hablando de que, bueno, es que no siempre la puede tener con él en el paraíso, ¿no? Y en Luisa... Porque tiene una misión. Así es. Pero en Luisa nos asegura que es necesario conocer el mal.
Por lo tanto, es necesario conocer la acción de la voluntad humana separada de la voluntad divina, y pues en realidad es lo mismo que hizo el ángel, ¿no? Que hizo Luzbel y todos los que le siguieron. Con su voluntad angélica se separaron de la voluntad divina. Así que cuando Jesús nos habla de conocer el mal, nos está hablando de conocer lo que ocasiona la separación de la voluntad angélica o humana, o sea, de la de Él, ¿no? Ajá. Dice, por lo tanto, escribe esta página dolorosa. Luego tendrás consuelo. Es viernes por la noche. Mientras escribes, mira a tu Jesús, que murió en la cruz, entre tormentos tales que pueden compararse a los del infierno, y que quiso esa muerte para salvar a los hombres de la muerte. Los hombres de nuestro tiempo ya no creen en la existencia del infierno. Se han construido un más allá, según el propio deseo, de tal modo que sea menos aterrador para su conciencia, merecedora de grandes castigos. Como son discípulos relativamente fieles del espíritu del mal, saben que su conciencia retrocedería ante ciertas fechorías si de verdad creyeran en el infierno tal como lo enseña la fe. Saben que, si cometieran esa fechoría, su conciencia volvería en sí misma, y por el remordimiento llegaría a arrepentirse. Por el miedo llegaría a arrepentirse, y arrepintiéndose, encontraría el camino para volver a mí. Su maldad, que les enseña Satanás, del que son siervos o esclavos, según su adhesión a los deseos e instigaciones del maligno, no admite estos retrocesos y estos regresos. Por eso anula la creencia en el infierno tal como es y construye otro, si es que se decide hacerlo, que no es más que una pausa para tomar impulso hacia nuevas elevaciones futuras. E insiste en esta opinión hasta creer sacrílegamente que el mayor pecador de la humanidad puede redimirse y llegar a mí a través de fases sucesivas. Hablo de Judas, el hijo predilecto de Satanás, el Qué ladrón. tremenda afirmación, ¿no? Sí. El hijo predilecto de Satanás. No, y toda esta descripción de que la gente prefiere pensar que no hay infierno para no sentirse comprometido y que tarde o temprano todo se le va a solucionar. Todo se va a solucionar. La descripción es perfecta. Así es. Y hay muchos, o sea, incluso Mucha gente, religiosos, Ajá. que han asegurado que al final todos serán perdonados. Ujú. Sí, pero pues aquí Jesús dice que no. Dice, hablo de Judas, el hijo predilecto de Satanás, el ladrón, tal como está escrito en el Evangelio, el que era concupiscente y ansioso de gloria humana, como yo lo defino. Iscariote que, por la sed insaciable de la triple concupiscencia, se convirtió en mercante del Hijo de Dios y que me entregó a los verdugos por 30 monedas y la señal de un beso, un valor monetario irrisorio y un valor afectivo infinito. No, si él fue el sacrílego por excelencia, yo no lo soy. Si él fue el injusto por excelencia, yo no lo soy. Si él fue quien con desprecio derramó mi sangre, yo no lo soy. Perdonar a Judas sería un sacrilegio hacia mi divinidad, que traicionó. Sería una injusticia hacia todos los demás hombres, que en todo caso son menos culpables que él y que aún así son castigados por sus pecados. Sería despreciar mi sangre y sería, en fin, faltar a mis leyes. Esto nos habla de un perfecto equilibrio en Dios, que eso es algo que hemos repetido en muchas ocasiones. Dios no se puede dejar llevar por un atributo. Dios no se puede dejar llevar por el amor ni por la misericordia. Tiene que ser totalmente
justo y un equilibrio con la justicia divina. Y aquí creo que lo está marcando perfectamente, y los porqués, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención. Perdonarlo sería un sacrilegio hacia mi divinidad, ¿sí? Sería una injusticia hacia todos los demás. O sea, que son castigados y que al final serían perdonados, pero que sus actos fueron infinitamente menores que el acto de Judas, ¿no? Así que bueno, sería un despreciar su sangre, sus llagas, ¿no? Y sería, en fin, faltar a mis leyes. Creo que Y es eso... que ahí nos lo explica con palabras humanas, pero divinamente me imagino que habría un desequilibrio que no podríamos entenderlo nosotros Así es. ahorita. O sea, Dios, por eso es que tan es malo pensar en un Dios castigador, Ujú. como es malo pensar en un Dios todo misericordia. O sea, los dos deben estar nivelados. La misericordia es infinita en Dios, sí, pero también la justicia. La misericordia perdonaría a todos, sí, si se arrepienten y piden perdón. Pero si no se arrepienten y no piden perdón, no hay misericordia que valga. Esto es importante decirlo porque a veces se piensa que la misericordia actúa aún sin la participación del hombre, que Sí. todo es por parte divina, y no es así. O sea, la participación del hombre es fundamental. No olvidemos, el hombre decide si se salva o se condena. No es Dios quien decide. Dios perdona todo, pero arrepiéntete. Dios perdona todo, sí, pero pide perdón. Si no, no hay así. Y eso creo que está perfectamente explicado en el Padre Nuestro. Perdona como nosotros perdonamos. Sí. Si no hay perdón de parte nuestra, no hay perdón de parte de Él. Ujú. Seguimos. Continúa Jesús diciendo: Yo, Dios uno y trino, he dicho que lo que está destinado al infierno quedará en él eternamente, porque de esa muerte no se surge a una nueva resurrección. He dicho que ese fuego es eterno y que acogerá a todos los que cometieron escándalos e iniquidades. Y no creáis que esto dure hasta el momento del fin del mundo. No, al contrario, tras la tremenda reseña, esa morada de llanto y de tormento se hará más despiadada, porque el infernal solaz que aún se concede a sus huéspedes, poder dañar a los vivos y ver precipitar en el abismo a nuevos condenados. Perdón, pero esto es exactamente la explicación del endemoniado de Gerasa, lo que estábamos diciendo. O sea, todavía el demonio actúa. O sea, actúa sobre los vivos, sobre los vivientes, para llevarlos al infierno. Y no se nos olvide que los condenados adquieren prácticamente la vida demoníaca y son demonios humanos. Igual que todos en el cielo, todos los salvados en el cielo adquieren la naturaleza divina, todos, porque en el cielo no hay voluntad humana. En el infierno no hay voluntad humana, hay voluntad satánica. Y entonces adquieren eso y tienen esta posibilidad, ¿no? O sea, de dañar a los demás. Y eso es un solaz, es un descanso, es un alivio, es un gozo para ellos condenar a los demás. Tremendo. Sí. Poder dañar a los vivos y ver precipitar en el abismo a nuevos condenados. Ya no será posible, y la puerta del abominable reino de Satanás será remachada y clausurada por mis ángeles para siempre. Para siempre. Será ese un siempre cuyo número de años no tiene número. Un siempre tan ilimitado que si los granillos de arena de todos los océanos de la tierra se convirtieran en años, formarían menos de un día del mismo, de esta inconmensurable eternidad mía, hecha de luz y gloria en las alturas de los benditos, de tinieblas y horror en el abismo para los malditos. Lo que sigue es muy, muy interesante, porque Jesús dice, te he dicho
que el purgatorio es fuego de amor y que el infierno es fuego de rigor. Digo que es importante porque en ese fuego que nos hablan del purgatorio, o sea, lo estamos pensando como un fuego de llamas, como un fuego material. Sin embargo, Jesús nos repite en muchísimas ocasiones que es un fuego de amor, ¿sí? En el purgatorio. E incluso en los escritos de Luisa nos lo repite también y nos dice que en el purgatorio no se sufre más que por el amor, ¿sí? Sí, dice, te he dicho que el purgatorio es fuego de amor y que el infierno es fuego de rigor. El purgatorio es un lugar en el cual expiáis la carencia de amor hacia el Señor Dios vuestro, mientras pensáis en Dios, cuya esencia brilló ante vosotros en el instante del juicio particular, y despertó en vosotros un deseo no satisfecho de poseerla. A través del amor, conquistáis el amor, y por niveles de caridad cada vez más viva, laváis vuestras vestiduras hasta hacerlas cándidas y brillantes, para entrar en el reino de la luz, cuyos fulgores te hice ver días atrás. O sea, a través del amor. O sea, la criatura tiene que ir llenando todos esos vacíos de amor que tuvo en su vida, todo lo que ha vivido alejada de Dios, y lo tiene que ir poniendo, tiene que ir amando a Dios para ir llenando esos vacíos, pero ahí ya es sin mérito. O sea, es simplemente para poder entrar al cielo. Esto se puede hacer en la tierra, sí, y aquí se adquiere el mérito. Así que cada quien decide, ¿no? Sí. El infierno es un lugar en el cual el pensamiento de Dios, el recuerdo de Dios visto en el juicio particular, no es como para los que están en el purgatorio, deseo santo, nostalgia dolorida, más plena de esperanza, esperanza llena de serena espera, de segura paz, que será perfecta cuando llegue a convertirse en conquista de Dios, pero que ya va dando al espíritu que purga sus faltas una jubilosa actividad purgativa, porque cada pena, cada instante de pena, le acerca a Dios, su único amor. En cambio, en el infierno, el recuerdo de Dios es remordimiento, es resquemor, es tormento, es odio. Odio hacia Satanás, odio hacia los hombres, odio hacia sí mismos. Tras haber adorado en la vida a Satanás en vez de a mí, ahora que le poseen y ven su verdadero aspecto, que ya no se oculta bajo la hechicera sonrisa de la carne, bajo el brillante refulgir del oro, bajo el poderoso signo de la supremacía, ahora le odian porque es la causa de su tormento. Tras haber adorado a los hombres, olvidando su dignidad de hijos de Dios, hasta llegar a ser asesinos, ladrones, estafadores, mercantes de inmundicias por ellos, ahora que se encuentran con esos patrones por los que mataron, robaron, estafaron, vendieron el propio honor y el honor de tantas criaturas infelices, débiles, indefensas, que convirtieron en instrumento de lujuria, un vicio que las bestias no conocen, pues es atributo del hombre envenenado por Satanás. Ay, joder. Yo no sé si esto se está entendiendo, ¿no? Pero es Sí. pavoroso lo que está diciendo. ¿A quién se está refiriendo? Primero a todos los que hemos seguido al hombre, a todos. Líderes políticos, líderes religiosos, o sea, religiosos fuera de la Iglesia Católica. Le creemos más al hombre que a Dios. Cuando el hombre habla a favor nuestro, cuando el hombre habla y nos promete cosas que nosotros queremos o que nosotros carecemos, y le creemos más a él que a Jesús. Sí. Bueno, pues esto lo que está diciendo aquí es así contundente, tremendo, como dices, y deberíamos realmente de entender un poco que la palabra de Dios no puede cambiar. No
puede cambiar. Nosotros queremos cambiar la palabra de Dios instigados por el demonio para adecuar esa palabra a nuestro tiempo, actualizarla, como si fuera un programa de computadora. Sí, Ahora Dios lo estamos viendo como si fuera un programa de computadora que hay que actualizarlo. Perdón, el hombre es el que se debe someter a la voluntad de Dios, no Dios a la voluntad del hombre. Y lo que está diciendo aquí es perfecto. Todos aquellos que lucran con la prostitución, con la trata de personas, con la trata de órganos, con el aborto, con todo lo que se está haciendo ahora, con la drogadicción, con todo, este es su final. Y esto es algo que deberían de pensar, de veras, de pensar muy detenidamente. Un Jesús que murió, un Jesús que derramó su sangre, un Jesús que quedó convertido en llaga por ustedes, por nosotros, y que lo estamos tirando a la basura. sí. Y todo por seguir un impulso que va a durar un instante, no más, un instante, y después la condenación eterna. Eterno. Tremendo, ¿no? Dice, ahora les odian porque son la causa de su tormento. Tras haberse adorado a sí mismos, otorgando todas las satisfacciones a la carne, a la sangre, a los 7 apetitos de su carne y de su sangre, y haber pisoteado la ley de Dios y la ley de la moralidad, ahora se odian porque ven que son la causa de su tormento. La palabra odio tapiza ese reino inconmensurable, ruge en esas llamas, brama en las risotadas de los demonios, solloza y aúlla en los lamentos de los condenados. Suena, suena y suena como una eterna campana que toca a arrebato, retumba como un eterno cuervo pregonero de muerte. Colma todos los recovecos de esa cárcel. Es, por sí misma, tormento porque cada sonido suyo renueva el recuerdo del amor perdido para siempre, el remordimiento de haber querido perderlo, la desazón de no poder volver a verlo jamás. Entre esas llamas, el alma muerta, al igual que los cuerpos arrojados a la hoguera o en un horno crematorio, se retuerce y grita como si la animara de nuevo una energía vital, y se despierta para comprender su error, y muere y renace a cada instante en medio de atroces sufrimientos, porque el remordimiento la mata con una maldición, y la muerte la vuelve a la vida para padecer un nuevo tormento. Esto es totalmente lo opuesto a cielos nuevos, tormentos nuevos. Uh-huh. Sí, pues está tremendo. Pues es la justicia, es el balance, ¿verdad? Así es, o sea, es que nunca hemos como entendido realmente lo que es Dios, ¿no? Y si Dios se renueva continuamente en cuanto a sus bienes, en cada acto de la criatura que vive en la divina voluntad, saca bienes, saca gozos, saca bienaventuranzas nuevas, esa les van a faltar en el infierno. Sí. Por lo tanto, ahora son tormentos nuevos, porque hay cosas nuevas de las que se están privando. El delito de haber traicionado a Dios en el tiempo terrenal está integralmente frente al alma en la eternidad. El error de haber rechazado a Dios en el tiempo terrenal está presente integralmente para atormentarla en la eternidad. En el fuego, las llamas simulan los espectros de lo que adoraron en la vida terrena. Por medio de candentes pinceladas, las pasiones se presentan con las más apetitosas apariencias y vociferan su memento. Quisiste el fuego de las pasiones, experimenta ahora el fuego encendido por Dios, cuyo santo fuego escarneciste. A fuego corresponde fuego. En el paraíso es fuego de amor perfecto. En el purgatorio es fuego de amor purificante. En el infierno
Es fuego de amor ultrajado, dado que los elegidos amaron a la perfección. El amor se da a ellos en su perfección, dado que los que están en el purgatorio amaron débilmente. El amor se hace llama para llevarles a la perfección, dado que los malditos ardieron en todos los fuegos menos en el fuego de Dios. El fuego de la ira de Dios les abraza por la eternidad, y en ese fuego hay hielo. Continúa diciendo Jesús: oh, no podéis imaginar lo que es el infierno. Tomad fuego, llamas, hielo, aguas desbordantes, hambre, sueño, sed, heridas, enfermedades, plagas, muerte, es decir, todo lo que atormenta al hombre en la tierra. Haced una única suma y multiplicadla millones de veces. Tendréis solo una sombra de esa tremenda verdad. Al calor abrasador se mezcla el hielo sideral. Los condenados ardieron en todos los fuegos humanos y tuvieron únicamente hielo espiritual para con el Señor su Dios. Y el hielo les espera para congelarles una vez que el fuego les haya sazonado, como a los pescados puestos a asar en las brasas. Este pasar del ardor que derrite el hielo, que condensa, es un tormento en el tormento. Oh, no es un lenguaje metafórico, pues Dios puede hacer que las almas, ya bajo el peso de las culpas cometidas, tengan una sensibilidad igual a la de la carne, aun antes de que vuelvan a vestir dicha carne. Vosotros no sabéis y no creéis. Mas en verdad os digo que os convendría más soportar todos los tormentos de mis mártires que una hora de esas torturas infernales. El tercer tormento será la oscuridad material y la oscuridad espiritual. Será permanecer para siempre en las tinieblas tras haber visto la luz del paraíso y ser abrazado por la tiniebla tras haber visto la luz que es Dios. Será debatirse en ese horror tenebroso en el que solamente se ilumina, por el reflejo del espíritu abrazado, el nombre del pecado que les ha clavado en dicho horror. Será encontrar apoyo en medio de ese revuelo de espíritus que se odian y se dañan recíprocamente, solos en la desesperación que les enloquece y cada vez más les hace malditos. Será nutrirse de esa desesperación, apoyarse en ella, matarse con ella. Está dicho, la muerte nutrirá a la muerte, la desesperación es muerte y nutrirá a estos muertos eternamente. Ujú. Yo os digo que a pesar de que yo creé ese lugar, cuando descendí a él para sacar del limbo a los que esperaban mi venida, sentí horror de ese horror. Lo sentí yo mismo. Dios, si no hubiera sido porque lo ha hecho Dios y es inmutable por ser perfecto, habría intentado hacerlo menos atroz, porque yo soy el amor, y ese lugar horroroso produjo dolor en mí. Y vosotros queréis estar allí. Oh hijos, reflexionad sobre esto que os digo. A los enfermos se les da una amarga medicina, a los cancerosos se les cauteriza y cercena el mal. Esta es para vosotros, enfermos y cancerosos, medicina y cauterización de cirujano. No la rechacéis, usadla para sanaros. La vida no dura estos pocos días terrenos. La vida comienza cuando os parece que termina y ya no acaba más. Haced que para vosotros la vida se deslice donde la luz y el júbilo de Dios embellecen la eternidad, y no donde Satanás es el eterno torturador. Creo que son verdades muy Tremendo. tremendas, ¿no? Sí. Y bueno, pues ojalá que esto nos mueva un poco y que reflexionemos un poquito en lo que estamos, no tanto en lo que estamos haciendo, sino en lo que estamos logrando. O sea, y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Realmente creo que estamos bastante desviados cuando seguimos al hombre.
porque recordemos, Satanás se vale del hombre, se vale del ser humano para tentar, para todo. Las envidias, esa ambición de poder, esa ambición de tener, de riqueza, de placer, son estimuladas totalmente por la parte humana. Así que, bueno, yo les pediría que reflexionemos un poco y sobre todo que tengamos esa, como digamos, delicadeza de parte de nuestra, delicadeza en el sentido de con nosotros mismos, de reflexionar. Ojalá y nos demos esa oportunidad. Una pregunta, los demonios son ángeles caídos. Los condenados son almas que decidieron irse al infierno. Uh-huh. Cuando alguna persona es atormentada por el demonio, ¿es atormentada por los ángeles o por los condenados o por ambos? ¿O nada más el ángel tiene pues el derecho de venir a atormentar? No. ¿También los condenados? También los condenados. Hay algunas lecturas en donde habla de demonios humanos. Y sobre todo, por ejemplo, se refiere a Judas. Judas, que es como el pecador más grande que ha existido. Y por lo tanto Jesús dice cosas muy difíciles de entender. Porque dice que igual que el Verbo se encarnó en él, la única encarnación del demonio fue en Judas. Dice, ahí no fue posesión, no fue nada, sino fue encarnación. Es el hijo predilecto de Satanás. Así que debemos tener la idea de que lo más probable es que también los demonios tengan acción sobre nosotros. Digo, los condenados convertidos en demonios tengan acción sobre nosotros. Pues hay algunas preguntas, bueno, de otros temas, ¿no? Dice Vicoya, voy a un grupo de lectura de Divina Voluntad y vamos avanzando en el libro 2. Escucho los videos de Tercer Fiat, pero me encontré a una persona que está en Divina Voluntad y me dice que debo leer diario Libro de Cielo y Obras de la Pasión. Y Horas de la Pasión, estoy confundida. ¿Me puede ayudar? Bueno, yo creo que el punto principal, o sea, de toda esta enseñanza, son los libros. O sea, es la lectura la que nos lleva y la que nos va conduciendo poco a poco a ir penetrando en este reino de la divina voluntad. El grupo es conveniente, pero ahí es una lectura por semana o por cada 15 días, no sé cada cuándo se junten, pero es simplemente algo, ¿cómo diríamos? Como reafirmar algunas verdades, algunas cosas, pero no es enseñanza. Y definitivamente los videos, bueno, tratamos de hacer pequeñas aclaraciones a algunas cosas que nos lleven a entender un poco más, pero de ninguna manera son enseñanza. Yo creo que se está privando de lo principal, que es la lectura. Así que definitivamente es leer. El Padre Dengo dice, Dios los bendiga y les regale el don de su divino querer. Gracias, Padre. Mi saludo cordial para todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, qué amable. Dice José Luis, ¿el libro de cielo contiene la ciencia infusa? Bueno, el libro del cielo prácticamente nos está hablando del conocimiento de Dios. La ciencia infusa tenía el conocimiento de Dios, el conocimiento de la creación y el conocimiento de la relación que había entre Dios y la criatura. El libro del cielo es importante, nos está hablando del conocimiento de Dios. Nos habla un poco del conocimiento de la creación, pero nos dice que necesitamos conocer la creación, conocer sus obras de Él y saber lo que Dios hace
en todas las cosas creadas. Y para eso se necesita girar. El giro, ya hemos hablado un poco de giros, el giro lleva la finalidad de como apropiarnos, o sea, hacer posesión de todo lo creado, y en el momento que nosotros poseamos aquello, la misma divina voluntad nos hará conocer lo que ella hace en la cosa creada. Por lo tanto, dependiendo de nuestra intensidad de vida en la divina voluntad, es como vamos a ir pudiendo adquirir ese conocimiento de la creación y la relación que existe entre Dios y la criatura. Algo que es importante saber. Pensamos que con decir vivo en la divina voluntad, hago mi acto preventivo, leo y todo, ya estamos viviendo en la divina voluntad. La respuesta sería sí y no. O sea, ese sí y no, porque no es tan sencillo. O sea, recordemos una frase de Jesús que nos dice que el vivir en su voluntad es un martirio continuo de atención. Debemos estar continuamente atentos a este vivir en la divina voluntad. Nos dice que las obras de Él, o sea, la creación y sus propios actos, giran continuamente alrededor de nuestros actos. Y empieza diciéndonos que su concepción gira junto a nuestra concepción. Su niñez, su adolescencia, su adultez, su predicación, todo. Dice, en mi agonía gira alrededor de la agonía de todos. Mis sufrimientos giran alrededor de los sufrimientos de todos. Mi muerte sobre la muerte de todos. Incluso su resurrección, dice, está girando continuamente para que en el momento de la resurrección final la criatura pueda tomarla como propia. Y la pregunta es, ¿por qué giran las obras de Dios sobre las nuestras? Por lo mismo, porque quieren tener la posesión de nuestras obras, pero para ellas, o sea, poseerlas. Si este giro de Dios, de sus obras a través de las nuestras, se encuentra con el giro continuo de nosotros hacia sus obras, se juntan, se funden y forman una sola obra, una sola vida. Mientras tengamos la costumbre de vivir un poquito a la ligera y seguimos actuando como siempre, seguimos actuando, seguimos dispersándonos, seguimos haciendo nuestra vida como la hacemos normalmente, será difícil que estemos con la atención continua, con el martirio continuo. El martirio quiere decir total desapego de todo, pero eso no lo hacemos. Eso no queremos hacerlo o nos ilusionamos con que lo podemos poner dentro de la divina voluntad. Y eso no es cierto. Cada quien decide hasta dónde quiere llegar, pero sí entender que esta necesidad de tomar todas las cosas y hacer posesión de ellas, o sea, poseerlas, para poder entender lo que Dios hace en ellas. Y entonces sí se nos comunica la sabiduría en cuanto a la creación. Y la relación de la creación con Dios, esa ya es muy sencilla porque esa se está viviendo si vivimos en la divina voluntad. Dice María, he escuchado que hay pocas almas condenadas, pero a los videntes que se les ha mostrado el infierno, dicen que caen como hojas en otoño. Es pregunta de que sí algo sabrá. Ahora sí me la puso muy difícil. O sea, efectivamente en las revelaciones que ha habido de lo que los videntes han visto en Fátima, en fin, en Garabandal, pues sí, que hay muchísimas almas ahí. Sin embargo, hay revelaciones en donde Jesús dice que son pocos los que se condenan. ¿Cuál será uno u otro? No, yo no podría decidirme a decir cuál sí y cuál no. Dejémoslo como que tenemos la posibilidad de condenarnos. Creo que eso es lo importante.
Poco nos debería de interesar en el sentido estricto de nuestra vida que sean muchos o sean pocos. Lo que me debe interesar es que yo no sea. Y a la hora de que yo no sea, puedo interceder para que otros no caigan. Si yo no hago nada por salvarme yo, menos puedo hacer por salvar a los demás. Así que, en definitiva, yo le diría que si son muchos o son pocos, no importa. Lo que importa es que yo lo viva y yo pueda actuar rogando, pidiendo a Dios el que esto se libere en almas de caer en el infierno. Y si llego a vivir en la divina voluntad, entonces tengo más posibilidades de poder detener a las almas que van camino al infierno, poderlas detener. Así que vamos a preocuparnos por nosotros. Y una vez por nosotros, teniéndolo, podemos expandirlo a todos los demás. A salvar a todos. Así es. En las horas de la pasión, Luisa le pide a Mamita María que le ayude a salvar almas que se van condenando, que se quieren condenar, a rescatarlas. A rescatarlas, así es. Sí, pues una de las cosas importantes de este programa, de ver que el infierno sí existe, es que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Así es. Todo. Y parece mentira, pero esto que acabas de decir puede sonar como muy fuerte. Tenemos mucho trabajo. Sí, tenemos mucho trabajo. Sí, hay que salvar a todos. Si no vivimos en la divina voluntad desde la santidad humana, con el rezo, con las oraciones, o sea, las oraciones, los sacrificios, todo lo que la iglesia normalmente hace, puede ayudar muchísimo, ¿sí? Viviendo en la divina voluntad es duplicar, multiplicar al infinito casi la vida de Jesús, los sufrimientos de Jesús, y podemos ir definitivamente junto con nuestra Madre, junto con Jesús, a tratar de bañar a todos los que están a punto de caer, ¿no? Así como dices. Sí, preguntan de dónde sale la lectura. Es del cuaderno del 44 de María Valtorta, del 15 de enero de 1944. Ya ahorita no dio tiempo de leerlo de Luisa, pero para el viernes vamos a leer lo que dice Luisa. Con lo que dice Luisa. Hay otra aclaración. En la primera lectura que hizo Ale, de los endemoniados de Gerasa, la lectura dijo del hombre Dios, el hombre Dios, pero también se le conoce como el Evangelio como me ha sido revelado. Es la misma obra, nada más que con dos nombres, ¿verdad? Sí, para que no pero piensen también que... las páginas también son diferentes según las ediciones. Tienen diferente número la página. Pero si se da la fecha... pero sí, con la fecha sí la di. Perfecto, con la fecha se puede descubrir. Dice Andrea, el trabajo en que nos podemos desempeñar desde nuestra profesión u oficio puede ser obstáculo para vivir en la divina voluntad. No. La divina voluntad se vive en cualquier lugar, en cualquier medio. Vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino es un cambio de intención. Así que no se apure, a menos que su trabajo sea en algo que sea contrario a la ley de Dios. Ejemplos, que trabajara usted en algún lugar donde se practican abortos. Definitivamente ahí no podría usted estar. En algún lugar donde se hagan, no sé, cosas contrarias a la ley, ¿no? A cualquiera de los mandamientos. Ahí sí tendría usted un impedimento. O que sea usted la que los haga. Narcotraficantes y sí. Dice Gerardo, parece contradictorio el desapego y el abandono, pero continuar con nuestra vida normal, ¿me puede aclarar? A veces ponemos ejemplos muy sencillitos, o sea, porque son sencillos, que la finalidad es que se entienda bien. Cuando alguien va a trabajar, el fin humano y la parte humana es ganar dinero, realizarse, estar contento, tener algo para poder mantenerse, para poder comprar, en fin. Si usted vive en la divina voluntad, va a seguir trabajando en lo mismo, pero su única finalidad ya no es ganar dinero, sino darle vida a la divina voluntad en lo que está haciendo. Prácticamente sigue con lo mismo, sigue ganando lo mismo, sigue teniendo lo mismo, y
si Dios, si se decide que usted pierda el empleo y se quede sin dinero, voluntad de Dios y dele vida a la divina voluntad ahí. Si se decide que usted progrese, gane más, ascienda y todo, dele vida a la voluntad de Dios en eso. No se enorgullezca de lo que hace, no se enorgullezca del logro que tiene, sino enorgullecernos de darle vida a la divina voluntad en lo que estamos haciendo y en lo que se va presentando. Y todo lo que nos suceda, bueno o malo, para el alma que vive en la divina voluntad lo debe tomar como voluntad de Dios. No que Dios se lo mande, lo debe tomar como si fuera voluntad de Dios. O sea, ese es como el punto principal, ¿no? Así que yo creo que en cualquier forma, en cualquier lugar se puede hacer. Dice Leticia, doctor, lo que me quiere decir es que debe uno girar diariamente en las 3 obras y reparar con Jesús con las horas de la pasión y pedir por la extensión del reino. Sí. O sea, parece como una cosa exagerada, pero yo pienso que también es muy sencillo, no es cosa así tan difícil o complicada. Por ejemplo, usted sale a caminar a la calle, o sea, va camino a su trabajo o a donde vaya. Bueno, la idea es que los pasos de Jesús están girando alrededor de nuestros pasos. Lo único que yo necesito hacer es girar en los pasos de Jesús para que se unan. ¿Qué sucede? Que la finalidad y los logros y todo lo que Jesús logró con sus pasos, que son actos, ahora lo está logrando la criatura que vive en la divina voluntad. Si usted está trabajando en su trabajo, aunque esté atenta a su trabajo, pero con esa idea de que se va a unir al trabajo de Jesús, el trabajo de usted puede ser, no sé, en oficina, manejando una computadora. El trabajo de Jesús era hacer una silla o una mesa, pero esos dos son trabajo. Es el acto el acto humano, el acto de moverse, el acto de hacer algo con su capacidad. Y entonces lo que logró Jesús con sus actos, lo logra usted con los suyos. Se unen. Jesús deposita todos sus logros en sus actos de usted y sus actos se convierten en actos de Jesús, en actos divinos. Y así por el estilo. Yo creo que es relativamente sencillo. A veces hay personas que tienen una fijación en que si no estoy atento a cada acto, entonces no vivo. Perdón, eso es imposible. Porque en un instante hacemos miles de actos. Y sería prácticamente imposible estarlo numerando uno por uno. Pero debemos girar en todo, ¿sí? En los pensamientos, en las miradas, en el oído, en todo. Que dice Jesús algo que es muy, muy curioso y muy demostrativo. Dice, el libro del fiat divino. El fiat divino hace un libro en el interior de la criatura. Dice, el fiat divino está llenando un libro en el interior. Y ese libro debería de estar totalmente lleno para que el alma lo esté leyendo continuamente. Y si el alma lo lee continuamente y está totalmente absorbido en el conocimiento de ese libro, cuando salgamos al exterior, vamos a encontrar en todos lados el libro del fiat divino en toda la creación. Y vamos a aprender a ver a Dios en un árbol, en una persona, en el cielo, en una nube, en el sol, en todo. ¿A qué se refiere con el libro interior? El libro interior es que mi voluntad, mi inteligencia y mi memoria estén total y absolutamente llenos y atentos al fiat divino. Una vez que yo logre eso, que en mí no haya otra cosa más que ese fiat divino, entonces todo el exterior será muy sencillo, ¿sí? Y el interior es cambio de intención, lo que decíamos del trabajo. Yo tengo la voluntad de ir a trabajar, pero para eso, para darle vida. Yo tengo la capacidad de pensar, de idear,
de aprender. ¿Pero para qué? Para darle vida a la divina voluntad en el aprendizaje, darle vida a la divina voluntad en el idear cosas nuevas. O sea, no, yo no le veo dificultad. No sé ustedes. Pues sí, tendremos que hacernos ese hábito de pensar de una nueva forma, porque esto es algo realmente nuevo. Sí. En mí, o sea, perdón que me ponga yo, médico. O sea, ha sido un camino. Cuando era yo estudiante quería ser médico y mi pensamiento era de que quería ser médico. Cuando entro a la Facultad de Medicina, entonces cambia mi idea y ahora ya estoy en camino de llegar a ser médico. Y cuando iba yo a los hospitales o algo, siempre tenía yo la cosa de, estoy aprendiendo, pero que venga el médico. Cuando me recibí, entonces llega un enfermo y uno dice, ¿dónde está el médico? No, pues ahora el médico eres tú. O sea, y tienes que enfrentar aquello. Bueno, esas cosas, cuando se presenta la primera cirugía que uno va a hacer, decir, oigan, pero ¿y dónde está el cirujano? Bueno, pues eres tú enfréntate a eso y tienes que poner toda la atención. Pero poco a poco se va haciendo costumbre, se va haciendo una rutina. Y en la actualidad, en la vida, jamás pienso que soy médico. Pero pues actúo como médico, veo como médico, oigo como médico, toco como médico, todo lo hago como médico. ¿Sí? O sea que en realidad yo creo que es más bien ese irnos teniendo esa enseñanza. Y cada día se va a ir haciendo más sencillo, más sencillo. Por eso Jesús nos pone al principio, nos pone esos ejercicios de que cuando vayas a hacer algo, no lo hagas tú, sino digas, voy a comer porque es Jesús que quiere comer en mí. Voy a caminar porque es Jesús que quiere caminar en mí. Voy a lo que vayas, es Jesús. Y nos pone el acto preventivo. Y el acto preventivo es ese, introducir todos nuestros actos del día con la intención en la divina voluntad. ¿Se nos va a olvidar? Sí, se nos va a olvidar. O sea, pero a Jesús no se le olvida. Y entonces cuando nos acordemos, bueno, hago el acto actual. Pero eso es poco a poco. Dice María que vive en Florida y que cuando tiene pensado ir a hacer un retiro en Estados Unidos. Bueno, son varios. Este fin de semana tenemos un retiro en Dalton, en Georgia, y es cada vez que nos invitan a hacer un retiro, vamos allá. Y Georgia queda cerca de Florida, ¿verdad? Relativamente está arriba. Pues quedan varias preguntas, pero yo creo que ya las guardamos para el Para miércoles. en Verdades Divinas. Pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros y el próximo programa continuaremos con este tema, o sea, como decía, sale, pero ahora con lecturas de Luisa, ¿sí? Y por lo pronto, bueno, pues les agradecemos su visita, le agradecemos a Alejandra al estar con nosotros, Gracias, a Alejandro, Gracias, doctor. a Paris, nuestro floor manager. Y nos vemos en el próximo programa, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, amigos. Gracias. Hasta luego.